Hola chales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 2024 y como leéis en el título, hoy estamos en el 16º episodio de la serie del Red Bull Bora-Hansgrohe en el Giro de Italia 2025. Antes de empezar este vídeo recomiendo que veáis el episodio anterior y una vez dicho esto, con la ayuda de la página oficial del Giro y con la página de Pro Cycling Stats, pues os voy a presentar esta espectacular etapa de alta montaña. Una vez dicho esto, como veis, es una jornada de 203 kilómetros desde Piazzola sul Brenta hasta San Valentino. Estos 203 kilómetros se traducen en 4.737 metros de desnivel positivo. Y una vez dicho esto, con el perfil de Pro Cycling Stats, pues vamos a repasar cada metro, bueno, iba a decir cada metro de la jornada, pero tampoco es eso, pero vamos a analizar brevemente lo que da de sí la etapa, que bueno, ya veis que los primeros 59 kilómetros pues son llanos pero con tendencia ascendente. En el kilómetro 39 está situado el primer sprint intermedio de la jornada, que es el de Piovone Rochete. Luego se encuentra en la primera ascensión del día, que es el puerto de segunda de Carbonari, que bueno, es el más flojito de la jornada porque el resto son bastante duros, como vamos a poder observar ahora. Vamos a empezar por el puerto de Carbonari, que bueno, está categorizado de segunda categoría, 12,9 kilómetros al 4,8% de media y se corona a 1071 metros de altitud. Ya veis que realmente pues es un puerto bastante facilito, lo único que tiene esa categorización de puerto de segunda porque evidentemente es un puerto larguito, pero ya veis que los primeros 3 kilómetros pues son falsos llanos. Luego sí que viene una rampa interesante al 7,2, luego es verdad que hay otro falso llano, luego 6,4, 7,4, los 2 kilómetros duros, luego una zona del 4,6%, 5,6, que básicamente para los profesionales eso no es una subida muy pronunciada. Luego sí que viene el kilómetro más duro, que está situado del 9 al 10 con pendiente media del 8%. Luego, como veis, pues se corona ahí en un falso llano y, como digo, se corona el puerto de Carbonare. Luego llega un descenso bastante largo. Para que os hagáis una idea, el puerto de Carbonare se corona en el kilómetro 76 de carrera. Pues el descenso, más o menos vamos a decirlo aproximadamente, se finaliza en el kilómetro 98,5, lo que le haría tener unos 22 kilómetros de bajada. Ahí luego ya veis que casi no hay ningún tipo de llano para llegar al siguiente puerto de la jornada, que este sí que es bastante duro, que es el puerto de primera categoría de Candray. Ya veis que se corona 966 metros de altitud, no es muy alto, de hecho es más bajito que el puerto anterior, pero en cuanto a rampas es bastante más duro. Como digo, 10 kilómetros al 7,5%, donde la parte más flojita pues está en el primer kilómetro porque es al 4,1, pero luego el siguiente kilómetro es al 6,4, luego 9,1, 8,3, 6,8, 8%, 6,3, 8,5 y luego viene el kilómetro más duro en cuanto a porcentaje medio, que es del 8 al 9, teniendo un porcentaje medio del 9,2 y luego finalizan un 8,6. Después de este puerto de primera categoría pues hay un descenso bastante largo hasta más o menos el puerto se corona a 100, bueno, cuando llevan 115 kilómetros de carrera pues se acaba el descenso más o menos en el kilómetro 125,5. Luego, para llegar al segundo sprint intermedio de la jornada, que es el de Cabedine, que o Cabedine, no lo consigo distinguir muy bien, bueno, es el de Cabedine porque aquí en el juego lo estoy viendo que está situado como puerto de tercera. Pues bueno, eso es un sprint intermedio que realmente ya veis que es una subida de 10 kilómetros al 2,7%. Luego se baja este sprint intermedio, el segundo de la jornada. Ya veis que se llanean unos pocos kilómetros, yo diría unos 4,5, y empieza el siguiente puerto de primera, que es el de Santa Bárbara. Como veis, bastante en cuanto a kilometraje, un poquito más largo que el anterior, unos 2 kilómetros, pero ya veis que es muchísimo más duro y aquí casi, salvo al final, pues no hay descanso. Se corona a 1171 metros de altitud, 12,6 kilómetros al 8,3%, y ya veis que salvo el final pues es brutal. El primer kilómetro al 8%, luego 8,4, pero luego viene una zona de 3 kilómetros muy cercana al 10%. Ya veis que del 2 al 3, 9,1, 9,6, luego del 4 al 5 un porcentaje medio del 10,1, luego 9, 10%, otro kilómetro entero con porcentaje medio del 10%, luego 7,3, 9,3,
7,3, o sea, 7,7, disculpar, 9,3, 6,7, 7,1, 7%, y luego el final, que lo que os digo, que ahí pues llanea un poco, pero todo lo demás es brutal. Luego empieza un descenso, ya lo veis, que básicamente pues el puerto de Santa Bárbara se corona en el kilómetro 179 y hasta el kilómetro 185, pues más o menos es todo el descenso. Luego empezamos con el último puerto de San Valentino, que como veis, en mitad de esta subida, digamos que se divide en tres partes, como ahora analizaremos. Pues en la parte de cuando finaliza el primer escalón de la subida, pues está situado el kilómetro Red Bull, que esto evidentemente está hecho para que los hombres de la clasificación general se peguen a fuego. Una vez dicho esto, vamos a analizar este último puerto, que la verdad es que también es una auténtica locura. Yo lo sitúo, como he dicho hace unos segundos, en tres escalones. El primero, que es del kilómetro 1 al 7, luego el segundo del 9 al 15 y luego del 15 al final. Como veis, el primer escalón, por así decirlo, la primera fase del puerto, pues básicamente, bueno, no lo he dicho, pero es un puerto bastante largo, de 18 kilómetros al 6,2% de media, pero que bueno, ya veis que la media baja porque hay incluso descansitos e incluso descensos en la parte de la subida. Pero bueno, ya veis que la primera nivel de la primera fase de la subida, pues el primer kilómetro sea el más flojito, 5,1, 6,1, 7,7, 6,1, 7,5, 6,1, luego 7,2, viene un poco un falso llano del 7 al 8, que es al 3,5, luego un descenso del 8 al 9 y luego ya empieza la segunda jornada, o sea, la segunda fase de la subida, disculpar, que ya veis que el primer kilómetro es al 8,9, 9,8, 8,9, 8,2, 7,5, luego hay un kilómetro que es descenso del 15 al 16 y luego empieza la última fase, que tiene 2 kilómetros al 6,8 y 8,6. Evidentemente aquí va a hacer las delicias de la carrera, más que nada porque como bueno, esto lo vamos a hablar un pelín más tarde, perdonad por la parte de la explicación de, bueno, por la parte de que estoy haciendo ahora, que está quedando un poco rara la explicación, pero bueno, vamos a ver el último kilómetro, que es bastante importante, que bueno, como hemos hablado, disculpar, por del 3 al 2 hay un descenso, pero después del 2 a casi los últimos 200-300 metros, bueno, más bien será 250 metros, pues ya veis que la pendiente media es al 8,9, empieza con un 2,6, luego un 8,9, 10%, que aquí es la pendiente máxima del 12%, luego 9,6, 9,2, 9,4, 9,6 y luego finaliza pues en un falso llano. También otra cosa que os quería comentar, básicamente la situación meteorológica de la jornada de hoy, que básicamente aquí os tengo que hacer una aclaración, disculpar por si acaso cambia. Este vídeo yo lo estoy grabando el lunes por la tarde, por si lo que cambia algo, para que lo sepáis, porque ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo, disculpar, pues la posibilidad es, o sea, en cuanto a temperatura, ya veis que es 19 grados, pero ya veis que cuando se dé la salida, en principio va a haber tormenta y está previsto que llueva. Luego, de cara a la tarde, pues que esté parcialmente nublado, que no llueva nada, pero que incremente un poco el viento. Luego otra cosa que quería hablar, que básicamente si en las anteriores 2 semanas hemos hablado de que no había encadenados muy fuertes, pues ya en esta última semana no va a haber quien se pueda escudar en que solo hay un puerto duro en la jornada, y ya veis que los encadenados de esta última semana pues van a ser increíbles. Y bueno, como podemos observar en el perfil de Pro Cycling Manager, pues realmente la única parte llana es los primeros kilómetros hasta llegar al primer puerto de segunda. O sea, el único puerto de segunda que hay en la jornada, porque todo lo demás es primera o tercera, que bueno, como digo, en la vía real este puerto de tercera pues es el segundo sprint intermedio, pero ya veis que por ejemplo aquí no hay apenas terreno llano. Luego del primer kilómetro hasta el segundo sprint intermedio, pues sí que es verdad que hay un descenso y luego una subida menos pronunciada, y yo diría que de aquí al puerto de Santa Bárbara pues es básicamente el terreno más llano que hay, porque después del puerto de Santa Bárbara hasta la subida de San Valentino sí hay unos kilómetros con tendencia descendente, disculpar, pero no va a haber mucho margen para que recupere la gente. Una vez dicho esto, pues evidentemente yo creo que hoy va a ser una jornada para la clasificación, los hombres de la clasificación general, y aquí evidentemente el que lo pase mal pues va a perder mucho tiempo. Una vez dicho esto, nos vemos en la etapa 3D.
Conectamos con el inicio de la 16ª etapa del Giro Italia 2025 y bueno, vamos a ver la forma de mis corredores porque evidentemente este es un etapón, más de 200 kilómetros. Lo único que a lo mejor le falla es que ningún puerto de los que se suben hoy está por encima de los 2000 kilómetros, pero aún así, tanto la distancia de la jornada de que es más de 200 kilómetros más el encadenado, pues es increíble. Vamos a poner que todos nuestros corredores estén aquí en las primeras posiciones, pero ya veo que hoy va a tocar ir al ataque. Disculpad que aquí me quedaba en blanco, pero bueno, vamos a empezar con Primo Roglic, que bueno, tiene un +1 que no es muy, por así decirlo, de ir de sobrado, pero bueno, mejor tener esto que tener un -3. Ya veis que le suben un punto de colinas, un punto de descenso, un punto de combatividad y un punto de energía. Luego ya animamos con pues otro +1 más o menos al nivel de Primo Roglic, no es un +1 increíble, por así decirlo. Ya veis que le suben un punto de montaña a Gianni Moscon, uno de descenso y uno de combatividad. Luego Pellizzari, está muy mal el corredor italiano y por lo que veo es el que peor está, y esto sí que es bastante malo porque podría ser uno de mis gregarios importantes. Por ejemplo, esperar que se está liando. Vamos a poner que todos mis corredores vayan para adelante porque si no a lo mejor me la lían. Vale, vamos a seguir con Giulio Pellizzari, que lo que iba diciendo, encima Pellizzari es uno de mis gregarios importantes y bueno, ya si lo decimos en la vida real con Red Bull Bora, pues todavía lo es más porque la vida real no tiene a Jan Hindley, ya que tuvo que abandonar debido a una caída. Ya veis que tiene 76 en montaña, media montaña, 74 colinas, 66 llano, 63 de sprint, 70 aceleración, 68 descenso, 72 combatividad, 69 energía, luego 67 en resistencia, 70 en recuperación. Hoy Daniel Felipe Martínez está muy bien, por lo que va a ser uno de mis hombres importantes junto a Primo Roglic, que bueno, ya lo es siempre el corredor colombiano, pero hoy más especialmente porque yo creo que hoy de hecho el corredor colombiano pues a lo mejor está al nivel de Primo Roglic o un poquito más, porque ya veis que tiene 81 en el stat de montaña y colinas, 81 también en media montaña, 74 en llano, 79 de aceleración, 70 de descenso, 78 en combatividad, 80 en energía, 81 en resistencia y luego 77 en recuperación. Hoy el corredor colombiano, como digo, está muy bien. Luego Jan Tratnik, por ya veis que el corredor esloveno está muy bien, 76 montañas, 78 media montaña, 79 colinas, 70... Bueno, disculpad que iba a repasar los stats de crono y prólogo, pero que eso no es importante porque estamos en una etapa en línea. Luego ya veis que tiene 78 en llano, 70... O bueno, aunque este stat hoy tampoco lo vamos a usar mucho, bueno, en esta parte que es lo más llano que hay, 70 en aceleración, o sea, 70 en sprint, 74 en aceleración, 75 de descensos, 77 en combatividad, 81 en energía y resistencia y 76 en recuperación. Luego Jan Hindley, pues aunque tenga un 0 realmente es un -1 porque le quitan llano, sprint y luego los stats físicos. Tiene 75 en energía, 73 en resistencia, 76 en recuperación, que bueno, vamos a mandarle para adelante porque veo que Jan Hindley no viene para adelante ni para atrás. Luego vamos a mirar a Giovanni Aleotti, que ya veis que aunque tenga un 0 no está para nada mal, 77 en montaña, media montaña, luego en colina 76 y luego 74 en energía, que bueno, nos servirá para algo. Y luego el último corredor que nos queda por repasar es Nico Denz, que tiene un 0 pero realmente podría ser un +1 porque tiene 68 en montaña, 72 en media montaña, 75 en colinas, 72 en aceleración, 76 en energía y resistencia y luego 74 en recuperación. Ya veis que está tirando el líder 3 porque evidentemente aquí tienen al corredor italiano Giulio Ciccone, que desgraciadamente en la vida real ha tenido que abandonar. Luego también vemos al DSM, que bueno, tienen a Romain Bardet ya a más pool. Y bueno, vamos a repasar quién se ha ido fugado, que bueno, está Bus Puls, que bueno, está a 38 minutos de Primo Roglic, así que no hay ningún problema. Berré, que está más de 3 horas, Bouchard, que está 2 horas, David Godou, que está a 7 minutos, cuidado con el corredor francés, que de momento es el corredor más importante. Berré, Thomas Pidcock, que está a 3 minutos 52, o sea, hay que neutralizar esta fuga porque básicamente si está Thomas Pidcock y esta gente no se pueden ir. Vamos a poner a tirar a Nico Denz y a Gianni Moscon, porque como digo, Thomas Pidcock, que es verdad que yo creo que ha llegado hasta ser la clasificación general, ¿era tercero o sexto? Vamos a repasarlo. Bueno, está sexto, pero claro, está aquí todavía
porque como todavía no ha habido ninguna etapa de alta montaña, como eran todas, acumulaba todo el desnivel positivo en cuanto a etapas de alta montaña la última semana, pues por eso va a sexto. Aún así le quiero neutralizar y básicamente que no se escape nadie. Ya veis que Nico Denz y Gianni Moscon se han puesto a tirar bastante fuerte, se queda Diego Ulissi, pero como digo, viendo que está el señor Thomas Pitcock, no quiero jugar para nada, porque si me dices que estuviera solo Bud Pulse, pues bueno, le puedo dar un margen, o incluso David Godú, que está a 7.52, y Einer Rubio se lo podemos dar de sobra porque está a más de 43 minutos de Primo Roglic, pero ya veis que a Godú sí que le podría dar un margen incluso de 5 minutos de fuga, pero es que a Thomas Pitcock no. Como digo, yo creo que el corredor británico de Q36 aún así va a ir a menos, porque evidentemente estas etapas de altísima montaña no creo que la sobrepase, pero aún así quiero controlarlo. Ya veis que estamos tirando bastante fuerte, luego en la escapada hay bastante parón, así que bueno, vamos a ver que ya vamos a neutralizar esa fuga. Básicamente la hemos neutralizado porque, como digo, está Thomas Pitcock. Una vez dicho esto, vamos a decir que Gianni Moscon proteja hasta al señor Primo Roglic, y Nico Denz va a hacer lo mismo con Primo Roglic. Vamos, bueno, disculpar, con Daniel Felipe Martínez. Vamos a ver que salta Rafał Majka, que se escape Rafał Majka no me importa mucho, porque ya veis que va a 22 minutos nuestra. Salta Chris Harper, que también válido que salte el corredor australiano del Jayco. Vamos a ver si salta más gente. Disculpar que aquí me ha fallado la voz. Más Pool también lo puedo respetar porque está más de 1 hora y media. Salta también Zanunqueyo, también otro que puedo permitir. A ver, mientras que no salte, por ejemplo, un hombre como Thomas Pitcock, la verdad es que me da bastante igual. Cataneo está a 30 minutos, Filippo Zanna a más de 2 horas, David Godú, que hemos visto al principio de la escapada, que hemos neutralizado, también le podemos dar un margen como de 5 minutos, Einer Rubio igual, Fortunato también. Vale, si se van estos 11 no me importa mucho. Vamos a ver que está tirando el líder Trek, porque evidentemente le molestará a Giulio Ciccone, yo creo. O sí, porque Giulio Ciccone... Ah, por cierto, también aquí no lo he dicho, pero es que Mads Pedersen en la clasificación general va décimo, porque claro, es la misma cantinela que con Thomas Pitcock, porque como todavía no se ha dado de sí todavía no hemos disputado una etapa de altísima montaña, pues gente como Thomas Pitcock o Mads Pedersen todavía pueden seguir aquí. Ya veis que el líder Trek está neutralizando, porque evidentemente Godú pues está 13º y puede amenazar la 10ª posición de Mads Pedersen, aunque ya os digo yo que aunque tenga Mads Pedersen todos los días un más 5, por ejemplo, gente como Godú va a acabar superando al corredor danés. Una vez dicho esto, vamos a ver cómo acaba el trabajo del líder Trek. Vamos a poner un 80%, vamos a quitar a Moscon y a Nico Denz de la ecuación, pero voy a mandar a Jan Hilde a que vaya por agua, porque ya en breve empezamos el puerto de segunda categoría. Incluso yo creo, estoy pensando si hacer toda la etapa entera. Va a ser una machacada de voz, encima la tengo bastante tocada, pero bueno, vamos a hacerlo. Ya veis que el líder Trek pues está tirando con el treno. Básicamente lo voy a hacer porque ya veo que he hecho la primera parte del llano, que es la más pesada, y luego encima porque es la primera etapa de alta montaña del día. Creo que ha petado David Godú, vale, pues ya debería parar el líder Trek, vale, sin mirar cómo paran, El equipo americano estaba parando por eso, por delante se han ido 6 corredores que, bueno, son más Pool, que hemos hablado a más de 1 hora, Cataneo, que está a 30 minutos, Rafał Majka, que está a 21, Filippo Zanna, que cede, el corredor italiano del Jayco, Fortunato, que está a más de 2 horas, y luego Chris Harper, pues que está a 30 minutos. Básicamente el único que nos corre aquí un poquito más de peligro es el corredor polaco del UAE, que es Rafał Majka. Pero bueno, no creo que llegue. He dicho que toda la etapa entera no lo vamos a hacer, pero a partir del siguiente puerto de primera, sí. Conectamos cuando quedan un poquito más de 100 kilómetros para finalizar esta etapa, y bueno, vamos a ir preparando el treno, que evidentemente va a ser por el que se desenvuelva peor en la montaña, por el que se desenvuelva mejor. Evidentemente Gianni Moscon y Nico Denz van a ser los primeros. Luego vamos a colocar, que yo creo que a Jan Tratnik, que hoy tiene 76, aunque a lo mejor con los staff físicos debería poner antes a Giulio Pellicciari, así que vamos a poner antes al corredor italiano, que es Jan Tratnik. Después vamos a colocar a Giovanni Aleotti, aunque a lo mejor me interesaría ponerle antes, sí, a Aleotti, una vez que reparta el agua, le voy a poner por delante de Jan Tratnik, porque voy a confiar en el corredor esloveno. Vale, luego vamos a poner a Daniel Felipe Martínez, evidentemente. Luego, bueno, antes de el señor Daniel Felipe Martínez, evidentemente vamos a poner a Jan Hindley, que me había
no me había acordado del corredor australiano. Luego vamos a colocar a Primo Roglic y, como digo, una vez que reparta el avituallamiento Giovanni Aleotti, pues al corredor italiano yo creo que le voy a poner por detrás de Jan Tratnik. Y si vemos que Tratnik, sobre todo con los staff físicos que tiene, está muy bien, pues le pondremos por detrás. Ya veis que los escapados han conseguido una diferencia de 7 minutos, que está por delante Fortunato, Chris Harper, Maspool y Rafał Majka, básicamente lo que habíamos hablado en la parte final del anterior clip. Vale, vamos a bajarle un poquito a Gianni Moscon porque tampoco hay que tirar tan fuerte, porque queda un encadenado totalmente espectacular y no me puedo quedar tan pronto sin corredores. A Aleotti, como digo, le vamos a colocar por detrás de Jan Tratnik y por delante de Jan Hindley, y a partir de aquí pues vamos a meter el treno Red Bull Bora. Aquí viene el puerto de Cambrai, que no sé si lo he dicho correctamente, pero bueno, evidentemente poquito a poquito. Ya veis que las diferencias respecto a los escapados, pues ya desde que nos hemos puesto, sobre todo con Gianni Moscon, pues aproximadamente ha bajado 1 minuto y bueno, tiene que seguir así, evidentemente. A ver, tampoco me tengo que volver loco. Por ejemplo, en esta ascensión no me voy a quedar sin Nico de... O sea, a lo mejor a Gianni Moscon me lo cargo en el sentido de que le gasto todas sus fuerzas, pero por ejemplo a Nico Den me le tengo que aguantar porque si no se puede liar. A ver, si vemos que por ejemplo se queda un Richard Carapaz, pues a lo mejor sí que tengo que tirar fuerte, pero viendo si no se queda más solo que... O sea, si no se queda un hombre importante de la clasificación general, no voy a provocar ese ritmo infernal. Por cierto, voy a poner que salgan los corredores del top 10, que ya vemos aquí que se están empezando a posicionar: Carapaz, Pello Bilbao, Mikel Landa, Bardet, Adam Yates, Ciccone le vemos por aquí, aunque va 15º y curiosamente va por detrás en la clasificación general que su compañero Mads Pedersen, que va aquí le tenemos al corredor danés que va 10º. Ya veis que Egan Bernal pues aquí va 38º, que en la vida real el Ineos evidentemente va a ser un animador totalmente, pero claro, ya veis que ha empezado este año, como según estaba distribuido el Giro de Italia, pues como he hablado, toda la alta montaña pues estaba situada en la última semana del Giro de Italia. Que como, claro, por eso en nuestra carrera, como ya he explicado, pues Thomas Pidcock y Mads Pedersen pues todavía aguantan en el top 10, porque si hubiera habido 2 etapas de alta montaña, como podría ser esta o un pelín menos dura, ya os digo yo que Thomas Pidcock y Mads Pedersen no ser, ya pueden tener, en vez de un más 5, que creo que es lo máximo, deberían tener un más 10 para poder competir con los escaladores que hay en este Giro de Italia. Así que bueno, yo creo que a partir de aquí evidentemente Mads Pedersen y Thomas Pidcock pues empezarán a perder tiempo. De momento ningún corredor veo que se quede. Ya veis que incluso la diferencia respecto a los escapados pues está por los 9 minutos, o sea, van a llegar casi a esa franja. Vamos a apretar ahora sí a Gianni Moscon una vez que quedan 2 kilómetros para coronar este puerto de Cambrai, que bueno, ya habéis visto que primero ha pasado Chris Harper, segundo Fortunato, tercero Maspool, cuarto Rafał Majka, y los demás puntos pues van a estar para el pelotón. Ya veis que en cuanto ha empezado a acelerar al 85%, pues por ejemplo gente como Gobekar, el sprinter del Bahrein, pues ha ido para detrás. Hemos neutralizado a Boixar y ahora sí que sigue, el ritmo está siendo bastante fuerte. Ya se ha quedado el primer corredor, que vamos a ver quién es, que bueno, es Welten, que es un hombre rápido, también es un lanzador, y ya sí que veo que los primeros corredores empiezan a sufrir. Evidentemente en esta parte vamos a seguir tirando fuerte, porque ya veo que la escapada ha llegado a tirar, o sea, ha llegado casi a la diferencia de los 10 minutos, y ya, mira, con la diferencia de los 100 minutos decía que podíamos ganar la etapa, pero ahora según como ha subido a los 10 minutos, me tengo que proponer tirar a un ritmo bastante fuerte. Pero bueno, digamos que hasta el que empiece el primer puerto de primera, pues podemos tirar a este ritmo. Ya veis que el pelotón se ha partido en el descenso de este puerto de primera categoría. Yo creo que también aquí, aunque de momento nos quede mucha agua, debería mandar a alguien a por ello, que bueno, podría mandar a Gianni Moscon y poner mientras tanto a Nicodem, porque yo creo que a partir de la mitad del puerto siguiente de primera de Santa Bárbara, yo quiero solo a los escaladores más puros, o sea, Giulio Pellicciari, Tratnik. Bueno, que Tratnik no es un escalador puro, pero es tan bueno y tiene tan buena forma que lo puede hacer perfectamente. Ya veis que el ritmo de Moscon ahora sí que es bastante bueno, lo único que es en una bajada, pues evidentemente las diferencias respecto a los corredores que van por delante escapados, pues no muy alta. También me gustaría saber si hay un escapado solo. Mira, hay 2 corredores por delante que son Fortunato y Chris Harper, y por detrás ha quedado Maspool y Rafał Majka, pero tanto el corredor
polaco como el británico van a llegar a cabeza de carrera y van a formar un cuarteto, pero ya os digo que aunque nos saquen una diferencia de 9 minutos, todavía quedan 75 de kilómetros de etapa, y es que el puerto de Santa Bárbara y el puerto del final pues son muy duros, y aún así yo creo que puedo remontar bastante. Aún así ya veis que hemos puesto a trabajar a todo mi equipo. Yannick Moscon ya no le voy a bajar casi de nivel de esfuerzo porque quiero que lo haga así, y seguramente que en el terreno llano del puerto de tercera hasta que empiece el puerto de primera, pues al corredor Yannick Moscon pues seguramente que le mande a por agua. A Nico Denz espero que me aguante los primeros kilómetros del paso de Santa Bárbara, porque a partir de ahí voy a colocar a Giulio Pellicciari y que sea un poquito lo que Dios quiera. Ahora tenemos una subida de 9 kilómetros que da de sí al puerto de tercera. En la vida real, como os comento, realmente sería el segundo sprint intermedio. Así que bueno, aquí la han categorizado diferente, ya ha bajado la diferencia de unos 2 minutos, pero es que el ritmo de Yannick Moscon va a seguir siendo tan fuerte. Ya veis que aquí ya quedan 47 corredores, veo cómo queda Thomas Pidcock, pero ya le empiezo a ver cómo sufre. Por aquí debería estar Mads Pedersen. Bueno, Mads Pedersen tiene pinta que se ha quedado. Vamos a buscar al corredor danés. Bueno, todavía sigue aquí. Perdonad que no me había fijado en el dorsal 1 y en la maglia Ciclamino. Vale, vamos a darle ya el avituallamiento a Yannick Moscon, que la verdad es que me podría haber dado un pelín antes, cuenta antes. Y como os digo, a partir de aquí voy a colocar a Nico Denz. Quedan todavía 4 kilómetros para coronar el puerto de tercera, que como digo en la vida real es el segundo sprint intermedio. Ya Yannick Moscon no puede más con su alma. Vamos a colocar a Nico Denz, y básicamente el trabajo de Nico Denz es llevar esta parte bastante rápida y luego que haga los primeros kilómetros del paso de Santa Bárbara. Espero que Yannick Moscon no se quede porque quiero que me dé el habituallamiento, por lo menos el agua. A lo mejor aflojo incluso un poquito para que llegue. Vale, vamos a bajar un poco porque quiero que Yannick Moscon llegue, más que nada para darme el agua. Espero que no suba mucho la diferencia, porque si no puede ser una cagada bastante importante. Es que Yannick Moscon ya se ha quedado, ya se ha quedado Yannick Moscon. Pues bueno, vamos a seguir con el esfuerzo y seguramente que ahora mande un corredor. Si eso, mira, vamos a mandar a Pellicciari, vamos a mandarle en el último del treno, y luego como Pellicciari de los hombres que escalan hoy es el que está peor con ese -2, pues vamos a mandarle así, porque ya veis que el agua se está acabando, y luego seguramente que cuando acabemos el puerto de Santa Bárbara en su largo descenso también vayamos a por agua. Pero es que esta primera etapa de alta montaña evidentemente la quiero reventar con mi equipo en general, que si con este +3 que tiene hoy Daniel Felipe Martínez, yo creo que se va a meter incluso en el top 5, porque mínimo Thomas Pidcock, que va tercero, yo os digo yo que va a caer. Si no es en esta etapa, es en la siguiente de alta montaña, porque todo lo que tenemos en las últimas jornadas es súper altísima montaña. Y ya veis que el ritmo ahora del señor Nico Denz pues se nota bastante. Ya veis que incluso sus compañeros se han quedado cortados. Giulio Pellicciari, que ha ido a por agua, se ha quedado cortado. Ya veis que Thomas Pidcock se ha ido a las últimas posiciones de este grupo de los selectos. Y bueno, el ritmo de Nico Denz está siendo bastante increíble. Ya veis que vamos a neutralizar a Filippo Zana, que es básicamente de los llanos más largos entre el puerto de tercera y el puerto de primera, porque luego hasta para llegar al puerto de San Valentino sí hay un terrenito que llanea, pero no tanto como lo está haciendo ahora. Repartimos el avituallamiento con Giulio Pellicciari, muy bravo por el corredor italiano, que bueno, vamos a colocarle por delante de Jan Tratnik como estaba, y vamos a seguir con el esfuerzo de Nico Denz, que ya veis que el paso de Santa Bárbara 12,7 kilómetros al 8,3% de media, que es un puerto increíble como hemos repasado en el análisis. Vamos a empezar ya. La diferencia respecto a las escapadas de 5 minutos, pero bajando rápidamente, y ya os digo yo que con el ritmo que va a haber en esta ascensión, yo creo que este grupo, si no tengo que parar porque empiezan a sufrir Daniel Felipe Martínez y Primo Roglic, se va a quedar en 85 corredores. Es imposible que se quede porque ya quedan 41, pero yo creo que lo que iba diciendo, se va a quedar en 30 corredores o menos, porque ya veis que el esfuerzo es increíble. Neutralizamos a Cataneo de la fuga, y bueno, vamos a ir dando el agua al señor Nico Denz para que me haga unos pocos kilómetros más, que como he dicho, el trabajo de él era pues hacer la última parte para llegar al puerto de tercera, el descenso y el terreno llano, así que está cumpliendo con lo que le he pedido al corredor alemán. Quedamos aquí 42 corredores en el grupo,
pero como digo, evidentemente el ritmo se va a mantener. Ya Nico Denz no va a poder con su alma. Ya vemos aquí a la Maria Bianca Antonio Tiberi. He visto un corredor de Southern Quick Step que ya va sufriendo bastante. Vamos a apartar ya a Nico Denz y ponemos el trabajo de Giulio Pellizzari, que bueno, vamos a ver si me puede aguantar hasta que queden 4 kilómetros de ascensión, porque ya veis que con el -2 le cuesta bastante y le he tenido que incluso dar el avituallamiento. Me da la sensación que incluso en esta subida, en esta parte, se está haciendo más lenta. También es verdad que estamos con porcentajes medios por encima del 10%. No sé si sufre alguien en la parte trasera del pelotón. Evidentemente a Nico Denz le vamos a decir que se olvide porque no va a poder hacer más. Ya veis que Thomas Pidcock se ha ido a la parte trasera del pelotón. Aresman también seguramente, que bueno, a Mads Pedersen le he visto por aquí, pero ya empieza a ceder un poco de hueco. Ya veo ahí Juan Ayuso, que seguramente que acabe entrando en el top 10. Y la escapada ha cogido un minuto en esta ascensión de lo que llevamos. Ya veis que quedan unos 5 kilómetros, bueno, 6 kilómetros para llegar al final. Ya Giulio Pellizzari, que se tiene que despedir porque no puede más con su alma. El corredor italiano ha estado bien para la forma que tiene, y el ritmo de Jan Tratnik pues evidentemente sí que va a ser fuerte. Básicamente los corredores que se han quedado pues son los hombres que están tirando en el treno. Vemos aquí a Derek G, que el otro día en la vida real pues tocó a un zorro disecado. Ya veis que Mads Pedersen ya pronto se va a ir para atrás. 37 corredores aquí, como os digo. Ya veis que Aleotti está sufriendo más que Jan Tratnik, así que vamos a poner a tirar al corredor italiano antes. Quedan 3 kilómetros, ya veis que lo estamos haciendo al 85%, a lo mejor al 85% me estoy viniendo arriba, pero bueno, vamos a ponérselo así al corredor italiano porque yo creo que puede aguantar toda la ascensión que queda. Se queda la Maglia Azzurra, que es el corredor ¿quién era? Vale, el que tengo por delante, Davide Formolo, el corredor italiano del Movistar. El ritmo de Giovanni Aleotti, que ahora mismo sí que está siendo bastante fuerte. Quedan 1,5 kilómetros para acabar esta ascensión al puerto de Santa Bárbara, y como mencionaba que esta subida se iba a quedar en 30 corredores. Curiosamente está aquí Carlos Verona, que en la vida real pues ganó en la etapa previa a la jornada de descanso. Que siga el trabajo Jan Tratnik. No vamos a tirar tan fuerte, pero así al 74%, y disculpar que voy a beber un poquito agua. Vale, mientras tanto, como están, vale, a todos los corredores que están por detrás vamos a decirles que al 66%, vamos a decirle que hemos con pilla agua. No les pongo en automático porque me conviene que recupere. Cuidado que se ha caído Romain Bardet y va en el top 10, Cuidado con esa caída, que es bastante importante. Es bastante importante porque van involucrados en la clasificación general. Vale, vamos a ver si son estos. Pues sí, son estos. Si ya veis que Romain Bardet, el corredor francés del DSM, va a octavo. Luego, por ejemplo, se han quedado varios corredores del Israel, pero ninguno de ellos va muy bien colocado. Vamos a mandar, por cierto, a Aleotti que vaya por agua, pero cuidado con esa caída del señor Romain Bardet. Ya veo que va remontando, sí, aguanta Ulises, aguanta Godú, aguanta Thomas Pidcock, aguanta Mads Pedersen, que eso sí que es sorprendente, pero yo creo que en esta última ascensión pues van a perder bastante. Encima sí que es verdad que está este terreno llano. Yo creo que ya la victoria de la etapa está bastante complicada, aunque hay que tener en cuenta que ya va en solitario Fortunato y que todavía le quedan 20 kilómetros de ascensión, así que yo creo que al final puede petar. Lo único que a lo mejor de cara al final de la etapa no la voy a poder ganar, depende del ritmo que imponga. Vamos a poner a Jan Tratnik más caña, incluso ya veis que el corredor esloveno tiene 75 en descenso, así que lo puede hacer bastante bien. Vamos a ver cómo debemos hacer la ascensión. Yo creo que la debemos hacer a tope, pero ya creo que de cara a ganar la etapa, pese al buen día que tiene Daniel Felipe y Primo Roglic, yo creo que se me ha complicado bastante. En este terreno ya no vamos a poner a Jan Tratnik, que encima es perfecto para este tipo de terreno. Hay que recordar que Fortunato va en solitario y eso nos viene bien, que él ya ha empezado el ascenso a San Valentino. A Aleotti que vaya incrementando las posiciones, que vaya para adelante y que empiece a tirar en breve.
que al corredor italiano ya veis que le hemos puesto al 85% evidentemente, y si en la segunda fase de la subida, como hemos hablado a la hora de analizarlo, es decir, después del kilómetro Red Bull, lo que os estoy marcando ahora, y donde veis pendientes en negro, si ahí no hemos remontado más o menos cuando a menos de 3 minutos, yo creo que la victoria de la etapa pues la tendrá Lorenzo Fortunato. Ya veis que aquí en el pelotón quedan 24 corredores, en breve se va a quedar Aleotti porque no puede más con su alma. Quedan 5 kilómetros para llegar a al kilómetro Red Bull, lo que sería la vida real. El ritmo está siendo bastante fuerte, ya veis que la diferencia pues está bajando bastante rápido y a lo mejor sí que hay victoria para nosotros, para el pelotón. También es verdad que no estoy viendo las barras de Lorenzo Fortunato, por lo que no sé cuánto se está gestionando. Veo que Thomas Pidcock que está en la parte trasera, también Mads Pedersen, Adam Yates que está por aquí, pero ya sabemos que el corredor británico, tanto a Simon como a Adam, a los Yates les encanta ir en la parte trasera del pelotón, pero ya veis que el ritmo de Jan Tratnik pues está siendo bastante bueno. En unos pocos kilómetros de ascensión ya hemos bajado bastante tiempo. Veo que Tiberi ya le cuesta pedalear. Yo creo que a Jakob Fuglsang le queda poco para quedarse, sinceramente. Se queda Magnulti, Ulissi, y yo creo que van a ir empezando a quedarse de maduros. Queda 1 kilómetro para llegar a la zona Red Bull por delante. Si cogemos al Rafael Maika ya quedan 2 corredores. Ya vemos que Lorenzo Fortunato está a 3 minutos 40, pero se está encontrando la parte que es la auténtica pared. Y cuidado que a nosotros nos queda Jan Tratnik porque trabaje más, Jan Hilly y sobre todo Daniel Felipe Martínez, que ya vemos que en cuanto a barras pues va un pelín mejor, incluso que bueno, muy parecido a Primo Roglic, y eso que estos últimos días pues al corredor colombiano le hemos dado mucha caña. Bueno, en general a todo mi equipo porque lo estamos buscando todos los días. Ya veis que se queda Thomas Pidcock, lo que os estaba comentando, que en cuanto llegara a la primera etapa de montaña pues estos corredores se iban a empezar a quedar, aunque ya veis que Mads Pedersen increíble, tienen que tener no un más 5, tiene que tener un más 10 para aguantar con estos super escaladores que hay aquí en este Giro de Italia, que bueno, vamos a decirle a Leotti que relaje y que recupere fuerzas. También se lo vamos a decir a Jan Tratnik. A Jan Hilly le podría haber dado el avituallamiento antes y solo por delante queda escapado Lorenzo Fortunato. Vamos a ver el ritmo de Jan Hilly. Vale, ya solo va a quedar Daniel Felipe Martínez y Primo Roglic, que evidentemente vamos a decirle que el colombiano proteja al esloveno. Va a atacar Richard Carapaz. Vamos a establecer un ritmo del 77%, ahí está. Y yo creo que de aquí al final pues podemos ir a ese ritmo. 78, bueno, yo creo que sí. Además hay un descansito. Curiosamente, Mads Pedersen ha ido a la rueda de Mikel Landa, Pello Bilbao, Richard Carapaz. Y sí, la victoria de la etapa pues va a ser entre los hombres importantes de la clasificación general, porque ya veis que Lorenzo Fortunato va a ser neutralizado en breve. Se queda Arensman y poco a poco se irán quedando de maduros. Por ejemplo, vamos a dar el avituallamiento ya a Daniel Felipe Martínez, aunque ya veis que por ejemplo Primo Roglic no es que vaya muy bien por el +1, o sea, por el +1 que tiene, que tampoco es un super +1. Como gane esta etapa de alta montaña, el señor Mads Pedersen puede ser increíble, ¿eh? En esta parte que es de descenso vamos a recuperar. Ya veis que nadie se ataca. Hay que recordar que aquí somos el líder. El que va segundo es Pello Bilbao, 2 minutos 46. Vamos a poner aquí un 71%. Vamos a decirle a Hildy que se relaje, evidentemente, porque su clasificación general no me importa mucho. Parece que ya Mads Pedersen se empieza a quedar. Que estamos en el último kilómetro. No me había dado cuenta, disculpar por el tremendo retraso que manejo. Vale, vamos a sprintar ya en los últimos 500 metros. No vamos a llegar para victoria, se la va a poner Pello Bilbao. No me había dado cuenta porque había pasado muy rápido la ascensión, que estábamos en el último kilómetro. Vaya desastre. Pello Bilbao primero, segundo Lorenzo Fortunato, tercero Mikel Landa, cuarto Primo Roglic, pero ya veis que aún así Mads Pedersen sextos. Y disculpar de verdad por la última parte porque me la ha comido, básicamente porque creía que todavía quedaban 5 kilómetros de ascensión y evidentemente la capacidad de remontar pues era bastante importante. Pero bueno, aún así hemos perdido tiempo con Pello Bilbao y Mikel Landa. Sí, pero ya os digo yo que a lo largo de esta última semana les vamos a meter todavía incluso más tiempo. Al resto de corredores de la general pues les hemos metido tiempo. Lo curioso es que Mads Pedersen todavía aguante aquí, tendrá un +5 100%, porque si no, no me lo explico como por ejemplo él aguanta y gente como Juan Ayuso, Derek G, Julio Chicones han quedado. Es que el líder de la montaña,
cagarse los pantalones del líder Trek en esta carrera, Giulio Ciccone. O sea, es Max Pedersen en vez de Giulio Ciccone. Esto es increíble y lo dicho, otra vez lo pido, pediros disculpas por básicamente no coscarme de que quedaba muy poco, porque evidentemente si hubiera visto que quedaba tan poco, pues hubiera atacado. De hecho, incluso nos han metido 40 segundos por la bonificación de Pello Bilbao, pero bueno, la han bajado a menos o sea, todavía tengo 2 minutos respecto a Pello Bilbao y 3 minutos respecto a Richard Crapaz. Ya veis que Daniel Felipe Martínez está octavo. Y bueno, la montaña líder, Chris Harper, después del día de hoy, Fortunato segundo y tercero, Formolo. Por puntos, evidentemente, pues lo estoy luchando con Max Pedersen, pero es que con Max Pedersen también estoy luchando la clasificación general. Tercero, Daniel Felipe Martínez. Por jóvenes, primero Tiberi, segundo Juan Ayuso, tercero Zambanini y primero el Red Bull Bora por equipos, aunque el UAE se ha acercado bastante. Tercero el Bahrein. Vamos a ver si ha habido grandes cambios. Evidentemente en la general lo de Thomas Pidcock, que se ha descalabrado y ha perdido 7 posiciones, luego 2 posiciones ha perdido Tina Aresman, pero es que Max Pedersen, en vez de caer del top 10, pues se ha metido casi para luchar por el top 5. Ya veis que va esto. Una vez dicho esto, ya veis que la siguiente etapa pues también se sube por el paso de Mortirolo, así que es una etapa increíble. Si os ha gustado este vídeo, dale un like, sin un dislike, y espero veros en el vídeo de esta tarde analizando lo que dé de sí la etapa de la vida real. Así que bueno, lo dicho, espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.